nacimiento, por prematuridad, por anomalías, etcétera, etcétera, o por patologías asociadas. Estos niños cuando nacen muy prematuros y están en terapia neonatal, terapia intensiva neonatal, tienden a infectarse y lógicamente que una infección adquirida durante su vida extrauterina en terapia va a complicar a veces la sobrevida de estos niños. Ese es el gran problema de las terapias, ¿no? La sobreinfección. ¿Qué medidas generales vamos a tomar para el cuidado de la embarazada que tiene una cardiopatía? En el control prenatal vamos a ver que hay que hacer, lógicamente, el examen físico. Yo digo, en el control prenatal siempre hay que auscultar el corazón de la madre, hay que auscultar los pulmones, por lo menos en el primer examen. Hay muchas cardiopatías que las vamos a detectar o alteraciones del ritmo, etcétera, etcétera, que nos van a llamar la atención. A veces encontramos una arritmia marcada, no, a veces encontramos soplos, etcétera, que nos obligan a mandar al cardiólogo para que haga una investigación más profunda. Entonces, es importante que si una paciente ya viene con el antecedente de cardiopatía, ¿no? Y se embaraza, pues hay que referirle al cardiólogo para evaluación y sobre todo para un manejo conjunto, ¿no? Con el cardiólogo. Pero hay algunas medidas que nosotros como ginecólogos o como obstetras podemos tomar, ¿no es cierto? Primero, la disminución de la actividad física es importante, ¿no? Esta disminución de la actividad física va a ser de acuerdo a la capacidad funcional que tenga el corazón, ¿no? Entonces, si la paciente está tiende a fatigarse muy rápido, etcétera, habrá que indicarle que limite sus actividades o incluso habrá que indicarle reposo en cama, pero siempre tener cuidado de hacerlo en decúbito lateral, de preferencia izquierdo para evitar el efecto poseiro, que es la compresión de la vena cava y de la aorta, evitando alteración en el flujo de la sangre. Entonces, el decúbito lateral izquierdo favorece un flujo mejor hacia el útero y, lógicamente, esto es mucho más evidente cuanto el útero más grande es. Entonces, no conviene que la paciente esté echada sobre su espalda, sino siempre de costado. Evitar viajes largos donde tenga que estar sentada mucho tiempo, eso va a ocasionar también descompensaciones y lógicamente evitar las escaleras que son un medio también que requiere o que demanda una actividad cardíaca mayor por el ejercicio que determina el subir, sobre todo el subir las gradas, no tanto el bajar, pero sí el subir. Habrá que hacer una restricción en ingesta de sal, acá máximo 4 a 6 gramos por día, dieta pobre en calorías, rica en proteínas y vitaminas, evitar el sobrepeso, evitar concomitantemente otras cardiopatías o otras enfermedades como, que puedan agravar este cuadro. Por lo tanto, la dieta lo más baja en calorías, pero rica en proteínas y vitaminas. Aquí es algo que es importante, es la terapia de hierro, ¿no? Para evitar anemias, porque a veces las anemias complican también este cuadro cardiológico. Entonces, hay que hacer nomás una profilaxis con hierro. No se olviden que la paciente ha aumentado su volumen plasmático en el 50%, ha diluido su sangre. Entonces, necesitamos que los glóbulos rojos también en esa proporción vayan a corresponder. Hay que hacer terapia ferrosa profiláctica y pesquisa precoz de infección urinaria, ¿no? Esto también. Ya, acá es ya una norma de hacer al principio del embarazo un puro cultivo, ya habíamos hablado. Hay que evitar las bacteriurias asintomáticas que van a traer después, en el 30% de los casos van a determinar una pielonefritis que en realidad descompensaría o determinaría una sobrecarga adicional para esta paciente que tiene su problema. Los diuréticos, en realidad durante el embarazo los diuréticos no están muy indicados, excepto en casos de que haya un edema agudo de pulmón, una descompensación cardíaca, una insuficiencia cardíaca, etc.
donde sí ameritan usar. Pero después normalmente no los usamos regularmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay edema en miembros inferiores, etcétera, con el reposo tienen que desaparecer, si no ya hay alguna patología asociada. Entonces, los diuréticos hay que, en casos como insuficiencia cardíaca, como edema agudo de pulmón, cuando hay una sobrecarga hídrica exagerada, se puede usar de preferencia furosemida eh, por el menor tiempo posible y la dosis menor, porque también en estos pacientes el equilibrio hidroelectrolítico va a crear un impacto negativo y no se olviden que cuando está tomando un diurético también va a impactar en el feto, le va a hacer orinar más al feto, sin motivo alguno para él, ¿no? Entonces hay que ver que la mujer embarazada no está sola, está acompañada de un feto en el cual el medicamento que toma va a tener también un impacto sobre el feto. La digitalización se la hace cuando es necesario. Los glucósidos cardíacos carecen de efecto en realidad o de riesgo, ¿no es cierto? La digitalización profiláctica por lo general no se la hace, salvo que la paciente ya tenga un antecedente previo, ¿no? Y cuando no tiene antecedente y empieza a haber una fatiga cardíaca o signos de descompensación, sí la hacemos a partir de cualquier semana, generalmente a partir de las 28 semanas cuando la sobrecarga es mayor, sí es recomendable. Usamos digitalización en cualquier periodo del embarazo, pero la digitalización rápida solo es permitida en caso de edema agudo de pulmón. Por lo general hacemos la digitalización lenta de estos pacientes. En realidad el cardiólogo es el que va a manejar, pero lo que debe quedar claro es que en casos de descompensación o cuando el corazón empieza a tener fatiga, descompensación, la digitalización se la puede hacer y se la debe hacer. Porque si no hacemos, estos pacientes van a acabar en una insuficiencia cardíaca macana. La anticoagulación. La anticoagulación la hacemos cuando hay factores de riesgo. Debe evitar los anticoagulantes orales, los cumarínicos. Durante el primer trimestre hay un riesgo de teratogenicidad bien documentado. Usamos generalmente la heparina, la enoxiparina, que es más fácil de manejar, ¿no? La heparina no cruza la barrera placentaria, son macromoléculas que no van a atravesar, por lo tanto, el impacto y la posibilidad de causar hemorragia en el feto digamos, no está posible por su gran volumen de la molécula. Durante el primer trimestre contraindicado la digitalización con cumarínicos. Después se puede usar hasta cierto punto, aunque ahora preferimos usar la enoxiparina, que es mucho más manejable, es, digamos, mucho más fisiológica, si quieren, y nos permite tener un control mejor sobre la paciente. ¿Cuál es el problema? El costo. No, el costo es un producto bastante caro, que para muchos pacientes es un problema. Una inyección diaria no implica un costo alto que a veces no puede ser cubierto por la paciente. En esos casos usamos los derivados cumarínicos después del primer trimestre hasta cerca de las 34 semanas, donde forzosamente pasamos a la heparina para tener un mejor control. Hay que hacer también algunos casos profilaxis de endocarditis bacteriana en pacientes que tengan riesgos. Hay indicaciones precisas para hacer la profilaxis de endocarditis bacteriana que sí se la debe hacer. No, sí se la debe hacer. Una válvula defectuosa, una válvula mecánica, una alteración del corazón donde el flujo no es el adecuado, pues determina el asentamiento de bacterias que pueden tener un origen de otros sectores que a través de la sangre van a alterar el corazón por implantación de estas bacterias
y lógicamente la endocarditis debe ser prevenida. No nos olvidemos que esta mujer está embarazada, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que hacer la vigilancia del feto y sobre todo ver cómo está desarrollando. Un parámetro de la compensación también de la paciente va a ser el desarrollo fetal. Si el feto está desarrollándose dentro de parámetros normales, dentro de los percentiles adecuados para la edad estacional, pues que sí que la paciente también está compensada. En cambio, si el feto empieza a tener restricción de crecimiento, empieza a tener algunos problemas, siempre hay que ver la relación que puede existir con la cardiopatía. En cuanto a la profilaxis de endocarditis, no, hay unas que son de alto riesgo que meritan en realidad la profilaxis y las de riesgo moderado. Las de alto riesgo que sí deben hacerse profilaxis, las válvulas cardíacas protésicas, incluyendo las bioprotésicas y las de homoinjerto, aquellos pacientes con endocarditis bacteriana previa que han tenido ese antecedente, ¿no? Enfermedad cardíaca congénita así anunciante completa, ¿no? Situación de ventrículo único, transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot, etc. Se supone que corregidas, ¿no? Se supone que corregidas porque en muchos casos no son compatibles con un embarazo. Esto está, por lo general, hay que ver si la paciente se va a embarazar o no, pero en la mayoría de los casos está contraindicado un embarazo en muchas de estas enfermedades, pero que necesitan hacer una profilaxis en caso de embarazo. En algunas se va a poder embarazar, pero en otras en realidad no está contraindicado. Y los cortocircuitos o conductos sistémicos pulmonares construidos quirúrgicamente, o sea, que se hagan derivaciones, que se hayan utilizado implantes, etcétera, ya son obligatoriamente, ha habido ya una intervención externa, y ustedes saben que el endotelio es muy sensible a estos cambios y lógicamente cualquier válvula, cualquier conducto, etcétera, etcétera, no tiene la capa de endotelio que es el protector y lógicamente la tendencia a hacer trombosis va a ser mayor. Entonces, les vuelvo a recalcar, la categoría de alto riesgo no todas son compatibles con el embarazo. En la categoría de riesgo moderado, la mayoría de las malformaciones cardíacas congénitas, la disolución valvular adquirida, ¿no? La gran mayoría, hemos dicho 70%, son debidas a enfermedades reumáticas, el estreptococo betemolítico del grupo A, según la clasificación que tiene la Senfield, es el promotor de esta disfunción valvular en un altísimo porcentaje. La cardiomiopatía hipertrófica, el colapso de la válvula mitral, con restricción valvular y el engrosamiento de las valvas, son ya indicaciones de riesgo moderado para hacer endocarditis. Vamos a ir viendo muchas de estas en el transcurso del desarrollo del tema. ¿Cuáles son los signos de alarma en una cardíaca? ¿No? Entonces, una mujer que se embaraza, ¿cuándo el ginecólogo debe realmente alarmarse y decir, bueno, algo está pasando acá, ¿no? Algo le está llamando la atención? Entonces, como signos de alarma tenemos el empeoramiento de la disnea con el ejercicio o disnea en reposo, ¿no? Muchas veces una paciente se desplazaba normalmente en su casa, salía, etcétera, pero de pronto empieza a sentir que le falta aire, que se cansa, ¿no? Incluso cuando está echada necesita estar casi semisentada, ya son signos de alarma. Dolor torácico con ejercicio de actividad, ¿no? Muchos dolores precordiales denotan una alteración cardíaca que amerita, ¿sí? Una, una revisión y un tratamiento, ¿no? Un síncope precedido de palpitaciones con el ejercicio, también hay que, ustedes saben que durante el embarazo el ejercicio está de por sí
ya limitado, no es una indicación. Hay ciertos ejercicios que sí se pueden hacer, otros no. Indudablemente que en estas pacientes a veces el mínimo ejercicio, el simple hecho de caminar puede tener un síncope, recibir de palpitaciones como una señal de descompensación. Soplo sistólico audible o un soplo diastólico, ¿no? Esto también es muy llamativo. A veces uno escucha el soplo sin necesidad de tener un estetoscopio. A veces, si uno se acerca un poco a la paciente, va a sentir que el soplo sistólico y más difícil el diastólico, pero el sistólico sí, a veces lo escucha sin necesidad de gran esfuerzo. La cianosis o acropaquias, cianosis periférica, cianosis central, de peor pronóstico. La distensión venosa yugular, ¿no? Muchas veces se nota claramente en el cuello la distensión de la vena yugular y la cardiomegalia o una hipertrofia ventricular que se la puede detectar con exámenes ya cardiológicos, ¿no? Con un electrocardiograma ya vamos a denotar algunas alteraciones que van a ser signos de alarma. Lógicamente que todo esto nos va a llevar a tomar ciertas precauciones en conjunto con el cardiólogo. Otro periodo crítico es durante la dilatación y el parto. Habíamos hablado de este periodo crítico. Esa diapositiva medio cargada, pero bueno, no importa. La cesárea debe reservarse para pacientes cardiópatas inestables, en las que los demás casos pueden permitirse el parto por vía vaginal. En algunos casos sí, en otros no. Ahora, cuando hacemos el parto por vía vaginal, muchas veces hay que ayudar a estos pacientes durante el pujo usando forceps o usando ventosa. No siempre es tan fácil el parto en estos pacientes por el mismo hecho de su cardiopatía. Si bien se le da trabajo a parto, el expulsivo es digamos, el periodo más crítico donde hay que, en muchos casos, instrumentarlo el parto, o sea, forceps o ventosa para ayudar. Durante el trabajo de parto hay que recomendar que permanezcan de decúbito lateral izquierdo durante la dilatación, ¿no? Siempre colocarla una almohadita, algo, para que la paciente la lateralice a la izquierda. Aplacar el dolor, se puede aplacar el dolor, en muchos casos hacemos la peridural, y en otros casos se puede usar un analgésico o la morfina, ¿no? Durante este periodo para que la paciente no esté muy inquieta, no esté muy tensa, ¿no? Y se nos descompense. La peridural, si la paciente no está anticoagulada, usar la morfina o el fentanil, generalmente usamos el fentanil. Contraindicación relativa para administrar anestésicos locales en estenosis aórtica, síndrome de Marfan, con dilatación de la raíz aórtica o en estenosis subaórtica e hipertrofia. Esta contraindicación de anestésicos se debe sobre todo a que van a producir una vasodilatación y una disminución del flujo hacia el corazón, o sea, el corazón va a recibir menos cantidad de sangre y por lo tanto va a bombear también una cantidad muy pobre de sangre y nos va a tener una descompensación manifiesta. No se olviden que la peridural, las anestesias requeridas en general, van a producir hipotensión por una vasodilatación que determina. Entonces, en estos casos hay que ver si la vasodilatación no nos va a traer una descompensación por un retorno pobre de sangre. Hay que hacer la monitorización de gases, usamos inveloxímetro de pulso, ¿no? Ver los grados de saturación en casos necesarios, habrá que usar oxígeno. Y si vemos que esto es muy manifiesto, hay que descartar siempre un cuadro pulmonar, un edema agudo de pulmón, etcétera, que esté trayendo problemas de esa naturaleza de desaturación de oxígeno. Los líquidos hay que restringirlos, no vale la pena sobrecargar a estos pacientes con líquidos, ¿no? Y meterles ringe lactato a chorro, a goteo rápido, etcétera, porque vamos a descompensar ese corazón. Máximo 75 mililitros del líquido, pues sí es necesario una vía, ¿no? O sea, es digamos, lo mínimo
para administrar algún medicamento, alguna cosa de eso. No administrar bolos de oxitocina ni ergonovínicos, perdón. La oxitocina en vena, por eso decimos bolo, produce hipotensión. Hay que colocar siempre en goteo. En goteo porque la vida media de la oxitocina es de 7 a 11 minutos. Entonces, si nosotros colocamos en bolo, a los 11 minutos ya no va a haber. Ya se ha perdido la oxitocina. Por eso siempre se la coloca a goteo. ¿Y qué pasa con los ergonovínicos? Estos producen vasoconstricción. Y es peligroso porque una vasoconstricción nos va a llevar a una alza de la tensión, a un problema de vasoconstricción de las coronarias que puede ser fulminante. Los ergonovínicos, cuando hay que usarlos por vía intramuscular. Rara vez lo usamos por vía endovenosa, ¿no? Salvo hemorragias masivas, una cosa de eso. Pero por lo general lo usamos por vía intramuscular, ¿no? Ahora hay la oxitocina sintética que la podemos usar con un efecto mucho más largo que la oxitocina normal, la estándar que usamos, ¿no? Y nos va a permitir controlar mejor a la paciente. Acortamos el periodo expulsivo con uso de forceps profiláctico o ventosa. Esto es importante, no hacer ocupar mucho tiempo a la paciente, ¿no? Entonces hay que hacer que el parto sea lo más rápido posible, lo más fisiológico. Profilaxis antibiótica en pacientes con lesión cardíaca congénita o adquirida o portadoras de prótesis valvulares. En estos pacientes ya desde antes del parto hay que evaluar el uso, ya como hemos visto, de profilaxis antibiótica. En algunos casos hay que hacer profilaxis de la trombosis. Ya habíamos hablado de la enoxaparina, habíamos hablado de los bicumarínicos, etcétera, de la misma heparina, para hacer esta profilaxis de trombosis. Hay también el vendaje de miembros inferiores para favorecer el retorno, la deambulación precoz, ¿no? Que son situaciones que hay que fomentarlas como también medidas para evitar la trombosis. Y la prevención del edema pulmonar postparto. No se olviden que el retorno va a ser masivo de sangre porque ya no hay la retención que significaba el útero y por lo tanto el flujo de sangre va a ser mucho mayor que, que durante el embarazo, ¿no? O sea, súbitamente ya no hay ese obstáculo y la sangre va a venir de miembros inferiores en mucha mayor cantidad. En cuanto al puerperio, en el posparto debe recomendarse ambulación precoz, ¿no? Esto es importante, no esperar a que se quede 3 días echada en cama, que no. Así sea cesárea, en el día tiene que levantarse. No hay, la ambulación precoz es clave en estos casos. La lactancia materna se la puede dar, no hay una contraindicación. Y habrá que hacer un control estricto de signos vitales, ver que esta paciente no se nos descompense durante el puerperio. Bien, un breve recuerdo de la anatomía, porque acá es importante que nos ubiquemos en cuanto a las válvulas, ¿no? Entonces tenemos ventrículo derecho, la válvula tricuspide, ¿no? Y la salida de las venas, las venas pulmonares, la vena cava inferior, que van a tener la vena cava superior, todo esto llegando al ventrículo derecho, ¿no? Válvula tricúspide, la vena cava inferior, las venas pulmonares derechas, la vena cava superior. En el otro lado, en el corazón izquierdo, tenemos la aorta con su válvula aórtica, la válvula mitral, entre aurícula y ventrículos, las venas pulmonares izquierdas, ¿no? La aurícula izquierda, el sector, y las arterias pulmonares que van a tener su destino o su conexión, perdón, con una estructura importantísima y que va a ser determinante en cuanto al funcionamiento del corazón, y son los pulmones. Cualquier alteración a nivel pulmonar va a repercutir
en el corazón. Entonces, sobre todo las válvulas, es lo más importante, que se ubiquen la tricuspidia y la mitral en el lado izquierdo. Fíjense, vamos a ver esto porque es importante. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda durante el embarazo. Hay que identificar la causa, ¿no? La causa de la insuficiencia cardíaca. Considerar factores desencadenantes, la anemia, las infecciones, la arritmia, el incumplimiento de medicación de restricción de sal, la actividad física excesiva y fármacos retenedores de sal. Todos estos factores los hemos visto directamente hace un rato. La anemia, que se la debe evitar, las infecciones debe hacer profilaxis, incumplimiento de restricción de sal, se la debe hacer, no hacer actividad física excesiva y hay que no usar fármacos que retengan sal. ¿En qué consiste este tratamiento? Estos son los parámetros generales, no vamos a entrar en detalle. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, lo primero que se debe hacer es reducir el trabajo cardíaco mediante reposo en cama, que es lo más indicado. Disminuir la precarga con diuréticos, hay que evitar que ese corazón que está trabajando a duras penas reciba mucha cantidad de sangre, un volumen muy considerable, porque no va a poder moverlo. Y al no poder mover esa cantidad de sangre, lógicamente va a entrar en insuficiencia. Mejora la contractilidad cardíaca con digitálicos, otros agentes, la dopamina, la dobutamina, ¿no? Eso también hemos hablado, la digitalización que se la debe hacer antes de que haya una falla, cuando empiezan a haber síntomas de descompensación. Reducir la postcarga con vasodilatadores, a veces necesitamos la hidralacina, los calcio antagonistas, los nitritos, etcétera, que van a hacer producir una vasodilatación y lógicamente la postcarga va a ser menor, el corazón va a tener que hacer menos fuerza para botar la sangre que tiene en el ventrículo izquierdo y lógicamente una forma de facilitar es dilatar los vasos para que la sangre fluya más fácilmente. Reducen tanto la pre como la postparca los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero están contraindicados durante el embarazo porque producen hipotensión severa en el feto y una insuficiencia renal que también lo mata al feto. Se puede usar la nitroglicerina o se pueden usar la hidralacina, podemos usar los calcio antagonistas, todo lo que usamos en la preeclampsia, los hipotensores de la preeclampsia se los puede usar acá, pero no los IECA ni los ARA, ¿no? Porque son potencialmente letales para el feto. Tratamiento por beta-adrenérgicos. Ustedes saben que los beta-adrenérgicos los utilizábamos hace un tiempo para la amenaza de parto pretérmino. No son inhibidores de las contracciones uterinas, pero el problema es que producen gran taquicardia y lógicamente en un corazón descompensado la taquicardia los va a descompensar. Este tratamiento por beta-adrenérgicos debido a los efectos colaterales cardíacos de las alteraciones en la glicemia, etcétera, que producía, paulatinamente se los he ido dejando de usar. De todos modos, si es que se está usando por alguna razón, que sea asma o alguna cosa, hay que interrumpir el fármaco, habrá que usar furosemida y administrar oxígeno con mascarilla hasta que pase este efecto. ¿No es cierto? Entonces, en la gestante, el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva en la gestante, hay que hacer nomás la restricción de líquidos, limitar la ingesta, diuréticos, no los digitalizar la paciente y disminuir la postcarga con nitritos. Básicamente eso es lo grande. No entramos en más detalles, nada más el manejo macro, una visión macro de lo que debemos conseguir, por lo menos los lineamientos generales. El corazón normal, ya sabemos, y un corazón dilatado, ¿no? Con una dilatación del ventrículo izquierdo, una insuficiencia mitral, válvula mitral, que va a determinar, las valvulopatías van a tener sobrecarga sobre los ventrículos sobre todo,
por un cierre inadecuado o una expulsión inadecuada de sangre de estos dos componentes. Entonces, aquí hay que ver que la dilatación puede empezar por un ventrículo izquierdo y después hacerse global, ¿no? Entonces, no siempre es de un solo lado. El tratamiento del edema agudo de pulmón durante el embarazo, lineamientos generales, nada más. Yo creo que con eso vamos a ir acabando. El tratamiento del edema agudo de pulmón, indudablemente no lo vamos a hacer en cualquier lado, ¿no? Es una emergencia, es una señal de descompensación, lo vamos a hacer en terapia, por lo menos si no es intensiva, en terapia intermedia, hay que hacer una monitorización invasiva con catéter de Schwann-Ganz que colocan los terapistas. El edema pulmonar se debe a la movilización de líquidos desde el intersticio pulmonar al espacio alveolar. O sea, aquí lo que pasa es que inicialmente en el edema agudo de pulmón hay como, si quieren ustedes, un edema del tejido que circunda a los alveolos, ¿no? De todo el tejido, de todo el estroma que circunda a los alveolos, se ve edematizando por una sobrecarga de líquidos y después trasuda o pasa a los alveolos. Es que imagínense el alveolo como una cámara, un globo, que cuando hay un edema fuera de ese globo, paulatinamente a través de su pared, va a ir pasando líquido y va a ir, si quiere, llenando de líquido ese alveolo y lógicamente disminuyendo la capacidad de intercambio gaseoso. Hay una desaturación de oxígeno arterial y retención de CO2 que produce hipoxia, acidosis y en último caso la muerte de la paciente si no se toman las medidas correctas. Hay un aumento de la presión capilar pulmonar debido a sobrecarga de líquidos o a la insuficiencia cardíaca congestiva. Muchas veces este edema agudo de pulmón es iatrogénico, ¿no? Sobre todo en una cardíaca, un exceso de líquido, un exceso de sal que retiene líquidos, una descompensación súbita por alguna situación, nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca y lógicamente esta va a ser un aumento de la presión capilar pulmonar. Hay alteraciones en la permeabilidad capilar secundaria a la lesión endotelial, ¿no? Agravado por disminución de la presión coloide-osmótica, que es propia del embarazo, por la hemodilución, hay una disminución de esta presión. Por esto también hay edemas y demás cuestiones. Entonces, hay las condiciones de daño endotelial y disminución de la presión coloide-osmótica hacen que el espacio intersticial primero se edematice, se llene de agua y después que esa agua filtre hacia los alveolos. Una gran mayoría de estas insuficiencias, de este edema agudo de pulmón o estas insuficiencias cardíacas, se debían a la administración de beta-adrenérgicos, ¿no? O al uso de sulfato de magnesio en la preeclampsia y eclampsia, junto a otros medicamentos como la hidralazina o como el nifedipino asociado, ¿no? al sulfato de magnesia, también a la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Y lógicamente que estos productos o estas terapias deben tener el cuidado requerido. Los beta-adrenérgicos afortunadamente ya no los usamos y en la preeclampsia hay que ver la asociación siempre de nifedipino con sulfato de magnesia. Hay que ver que la hipertensión no vaya a descompensar ese corazón, etcétera, para evitar que nos lleve a una insuficiencia o a un edema agudo de pulmón. En este caso sí usamos diuréticos para disminuir el cuadro. Entonces, ustedes ven acá, en realidad, los alveolos, el tejido que circunda, es un esquema, ¿no? Todo este tejido que circunda, se llena, aquí hay un vaso, ¿no? Puede haber daño endotelial, hay fuga de líquido, en principio por fuera del alveolo, y después ya filtra y va a ir llenando de líquido y produciendo una situación realmente muy complicada
asociada al embarazo. ¿No? Cuando nosotros vemos una radiografía, vamos a ver una condensación. ¿No? Aquí todavía es leve, pero a veces vemos incluso niveles acá, ¿no? Donde el cuadro va a ir empeorando. Pero hay una alteración tanto de acá, vemos la silueta cardíaca y los campos pulmonares. Bien, yo creo que nos quedamos ahí por hoy día. El jueves vamos a, o sea, pasado mañana, hablaremos ya de las enfermedades valvulares y después de las enfermedades congénitas. Y ahí yo creo que vamos a ir. Es un tema un poquito largo y hay que ver, sobre todo en las congénitas, un poco engorroso. De todos modos, aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta, algo que quieran? Doctor, buenos días. Tengo una consulta. Sí, Guita, te El, escucho. en la anterior semana avanzamos tiroides, ¿verdad? No, El hemos jueves, avanzado no, lupus. sí, no, esta semana avanzamos lupus. No. La anterior semana hicimos la de tiroides y nos quedamos el jueves en tiroiditis postparto y nos tocaba eso el martes y no avanzamos, doc. Tiroiditis postparto me falta. Sí, nos falta todavía Ya. eso. Entonces, la próxima semana voy a completar eso antes de seguir con enfermedades valvulares. ¿Ya? Ya, Una está bien. cosa que les quería decir, hablaba con la doctora, ¿cómo se llama la coordinadora? Con la doctora Arias, y me indica que como no se ha tomado todavía el primer examen, se lo va a hacer por esta vía, ¿no? Eh, seguramente hay algún programa, algo que nos permita el que ustedes den examen de su casa y por, se lo pueda viabilizar por este sistema. Entonces yo ya les estaré avisando, seguramente la doctora les pasará algún aviso para que estén al tanto y sepan qué día va a ser. ¿Listo? Está bien, doctor. Bueno, gracias, muy amables, que les vaya bien. Cuídense. Chao, chao.